¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a todos a este nuevo encuentro de la Cátedra Abierta Fray Julio Orellano, este espacio que propone el Instituto San Martín de Porres en el año de su 70º aniversario. Hoy tenemos dos disertantes que van a estar hablando acerca de la proyección de la educación superior en Santiago del Estero, el caso específico del Instituto San Martín de Porres. Antes de comenzar, le damos la bienvenida a todos y la señora rectora del Instituto San Martín de Porres, la licenciada María Silvia Casaniga, va a saludarlos también. Licenciada, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, gracias Inés. Buenas noches Mercedes, buenas noches Armando, buenas noches al público en general. Muchas gracias a estos dos historiadores santiagueños, investigadores, por ser parte de esta noche y el próximo jueves de esta propuesta que ha inaugurado el Instituto San Martín de Porres con motivo de su 70º aniversario. Muchísimas gracias por su generosidad, por acercar su conocimiento, por involucrarse con el quehacer del Instituto San Martín de Porres y bueno, y por ayudarnos a construir de a poco y cimentar esta historia, ¿sí? Dentro de lo que es la educación superior de la provincia, y bueno, como un servicio a toda la comunidad en general también. Bueno, le doy la palabra nuevamente a María Inés para que los presente y la comunidad en general sepa quiénes son o la calidad de estos disertantes que vamos a tener en este conversatorio. Exactamente. Bueno, muchas gracias, licenciada. Hoy decíamos que el tema del conversatorio y de este segundo encuentro de la Cátedra Abierta tiene que ver con la proyección de la educación superior en Santiago del Estero, el caso específico del Instituto San Martín de Porres, que como decíamos, este es el año de su 70 aniversario. Tenemos como invitado al licenciado Armando Ramón del Valle Hugo Suárez. Él es profesor en Historia, es licenciado en Gestión Educativa, es licenciado también en Historia. Realizó la especialización superior en Investigación Educativa, también tiene una maestría en el área de las Ciencias Sociales, es doctorado en Educación, es catedrático en diversas instituciones educativas de Santiago del Estero, realizó cursos, exposiciones, ponencias en congresos nacionales y regionales, en diversas publicaciones, en revistas y libros. El licenciado Hugo Suárez también es integrante del Tribunal Evaluador de Trabajos Finales de Investigación Histórica, de la carrera de Historia del Instituto Superior Provincial número 1, es asesor de trabajos y proyectos de investigación también en el Instituto Superior Provincial. Nos acompaña en la noche de hoy también la doctora María Mercedes Tenti. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Tucumán, summa cum laude. Es magíster en Estudios Sociales para América Latina por la Universidad Nacional de Santiago del Estero, especialista en Enseñanza de Educación Superior en la Universidad Católica de Cuyo, licenciada en Historia, profesora en Historia, también es profesora en Historia del Instituto Superior del Profesorado Provincial, tiene un postítulo en Historia por la Universidad Nacional de Rosario, profesora de grado, de posgrado e investigadora categoría 2 de la Universidad Católica de Santiago del Estero, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, de la Universidad Nacional de La Rioja. La doctora María Mercedes Tenti, entre tantas otras actividades también, es evaluadora externa de proyectos de ciencia y técnica. También tiene publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales. Es miembro titular de la Sociedad Argentina de Historiadores, es académica correspondiente por Santiago del Estero del Instituto Nacional Sanmartiniano, es miembro de número de la Junta de Historia Eclesiástica Argentina, también es miembro fundadora de la Academia de Ciencias, Artes de Santiago del Estero, es miembro de honor de la Red Internacional de Historiógrafos de Comunicación, es miembro correspondiente a la Junta de Historia de Catamarca y de la Junta de Estudios Históricos
de Córdoba. Esta es la presentación de los dos disertantes que tenemos en el día de hoy. Para comenzar lo va a hacer el licenciado Armando Hugo Juárez, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, ¿cómo está Armando? María Inés, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, en principio, agradecer a todo el equipo, a todo el personal que trabaja y que ha proyectado este año, ¿no? Tan intenso, tan significativo, tan lleno de interrogantes también, ¿no? Porque seguramente los festejos fueron en aquel momento con algunas restricciones y hoy tal vez ya de otra manera se siguen proyectando actividades. Así que agradecerles a ustedes, a todo el equipo, a la rectora, a María Silvia, muchísimas gracias por la apertura, por el diálogo, por permitir este acercamiento, y a la doctora María Mercedes Tenti también por sumarse a esta iniciativa y poder acompañarnos en esta tarde-noche de hoy. Bueno, cuando pensábamos, yo vengo realizando avances sobre el siglo XX, tan amplio y complejo siglo XX, en lo que refiere a la educación superior, ¿no? En lo que implica armar y pensar y reorganizar el siglo XX a partir de lo que es la educación superior, que es una categoría, es un concepto que lo empleamos hoy nosotros muy a menudo. Y a partir de esta categoría me interesaba poder pensar el rol, el debate que podemos proponer hoy en este conversatorio sobre lo que implica la educación para la educación superior, el Instituto San Martín de Porres. Para comenzar inicialmente, yo lo que les propongo es tener como muy presente en este bosquejo inicial que el siglo XX va a tener dentro de las instituciones que van a brindar educación. Vamos a encontrar inicialmente las escuelas normales. A finales del siglo XIX ya comienza Santiago va a tener y va a legar este siglo XIX, ¿no? Nos va a legar para el siglo XX algunas de estas instituciones. Y los institutos superiores, que lo marco ahí en el centro de la imagen, van a tener también un interesante desarrollo, y en este caso, en la presentación de hoy, vamos a hacer hincapié, obviamente, ¿no? en el Instituto San Martín de Porres y las universidades también presentes en este siglo XX, a modo que podamos ahí como mirar este proceso. Ahí rápidamente para tener como alguna referencia, ¿no? Cuando hablábamos de las escuelas normales, encontramos, la Escuela Normal de Maestras y la Escuela Normal de Maestros, que son los que van a estructurar de alguna manera las últimas 2 décadas del siglo XIX, siempre mirando la capital. Y ya en pleno siglo XX, en la primera década, encontramos la Escuela Normal de la Banda para el año 1910, como saliendo un poquito, ¿no? de la referencia de la capital, y hacia el interior, 1917, la Escuela Normal de Subpreceptores en Frías, y ya para la década del 40, la Escuela Normal de Maestros de Añatuya. Después hay otras experiencias, otros proyectos que no nos llegan a término, otras referencias que por una cuestión de tiempo no las he incluido ahora, pero que también forman parte de este amplio siglo XX, ¿no? Siguiendo con la línea, con el tercer punto que nombraba al comienzo, esta referencia de las universidades, podemos mirar 3 aspectos, 3 experiencias, que la primera en 1928, la Universidad Popular, y hago una pausa en este sentido para que no perdamos de vista, ¿no? Esta institución y el rol que va a tener la Universidad Popular, que son experiencias que se comienzan a generar en nuestro país a partir de los sucesos de la Reforma,
la reforma universitaria de Córdoba, y comenzamos a tener, y Santiago no va a dejar y no va a estar afuera de estas experiencias. La década del 20 es la que marca el inicio de un proyecto que busca consolidar, ¿no? Hay en el 22 un primer intento, en el 27 un segundo intento, y finalmente la Universidad Popular adquiere y asoma su organización con reglamento, con estatuto, a partir de 1928. Esta institución va a proponer y va a ir como mirando algunas otras ofertas, como marcábamos en la diapositiva anterior, ¿no? Hay como una alternativa a la formación docente, al magisterio. Pero también dentro de este siglo XX vamos a encontrar ya para mediados, un poquito más allá, la década del 60, la experiencia de la Universidad Católica, y para la década del 70, a partir de lo que es el amplio plan y proyecto sostenido por Tanquini, vamos a mirar ya el origen y la organización de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Esto es como para ir teniendo referencia, y ahora sí pasamos a mirar cuál es el eje y cuál es la dinámica que asume pensar los institutos superiores no universitarios, ¿no? Que van a empezar a tener como cierta proyección. Y cuando hablamos de cierta proyección, ahí venía el eje central de la ponencia y de pensar esta proyección del siglo XX, porque el Instituto San Martín de Porres es como central en este proceso y va a asumir un cierto rol en un periodo, en un contexto que en un marco internacional, en un marco nacional, comienza a evidenciar la necesidad de generar alternativas, de generar propuestas, de generar ofertas de formación por fuera de la formación docente o del magisterio, ¿no? Entonces, también tengamos en cuenta en esta periodización que para la provincia, como marcábamos anteriormente, la Universidad Popular y el origen de esta oferta, de esta propuesta, que inicialmente es la Escuela de Visitadores y Enfermeras, Beatos Martín de Porres. Después vamos a ver cómo se proyectan a partir del 51. Vamos a tener nosotros, algo que decía al comienzo, un rol central de la Universidad Popular, porque es la universidad la que va a permitir y va a sostener. Ahí el acta fundacional plantea que tiene su origen, la Escuela de Visitadoras, ¿no? Tiene su origen en cierta manera como un anexo. Ahí hay una referencia interesante para volver. En esta acta fundacional encontramos presentes alumnos, docentes, autoridades, una década del 50 que comienza a tener como una proyección interesante. Pensemos que estamos transitando el gobierno provincial de Javier González, y comenzamos a tener presencia, ¿no?, de algunos actores, de algunos personajes que comienzan a mirar la necesidad de proyectar esta experiencia. Y aquí también sumamos un elemento central, que es el que está a la izquierda de la pantalla, que es la Escuela Fray Juan Grande del Convento Santo Domingo, y ahí en esta triada, ¿no?, empezamos a dialogar con estos tres elementos centrales: la Universidad Popular, la Escuela Fray Juan Grande, que también tiene como una proyección inmensa en el siglo XIX, que ahora en la otra diapositiva vamos a volver sobre algunos aspectos de ello, y la Escuela de Visitadores y Enfermeros, que comienza a tener su primera proyección a partir del el mes de junio de 1951. Bien. ¿Por qué decíamos la importancia de recuperar la imagen y recuperar el legado y recuperar la referencia, ¿no?, de Fray Juan Grande, que es como un aspecto central para aquellos que hacemos investigación histórica y que hacemos principalmente dentro del campo de la historia de la educación? Esa primera mitad del siglo XIX y concretamente a partir de los procesos que se inician a partir de 1810,
vamos a tener nosotros que Fray Juan Grande, que tiene ahí como una llegada medio compleja, ¿no?, al territorio nacional, a partir de un naufragio, queda varado, queda como presente por Buenos Aires, tiene alguna participación y está muy presente a partir de su estadía en Buenos Aires, ¿no?, con los sucesos de 1806, 1807, volviendo en el tiempo con las invasiones inglesas, y su involucración con la orden. Y ahí es donde empezamos a encontrar que luego de los sucesos de mayo de 1810, 1812, se produce ahí algunos aspectos por parte del Cabildo Central de Buenos Aires, del primer triunvirato concretamente, donde van a establecer la salida, ¿no?, la salida de algunos de estos actores que estaban presentes en Buenos Aires, que puedan mirar el interior. En algunos textos se plantea que esta salida es como, en cierta manera, bajo marcos de tensión. Ahí hay algunos debates presentes, pero de igual manera nos interesa mirar la llegada, ¿no? Cómo llega Juan Grande a Santiago. A partir de su llegada a Santiago, 1812, su estadía va a ser amplia, y ahí es donde encontramos esta primera experiencia, ¿no? No solamente de su estadía, sino su experiencia educacional y un legado muy amplio que invita a volver y que invita a tomar como ciertas referencias, y que la orden y el convento, ahí como parte de los festejos ya en pleno siglo XX, buscan recuperar también esta impronta, ¿no? Hay algunas producciones, hay algunas actividades que se realizan, y hay algunas recopilaciones también de su accionar dentro de Santiago y en lo que implica la cuestión educativa. Esta experiencia de la escuela, ¿no?, en marzo de 1905, deciden como reabrir la escuela bajo esta denominación, Fray Juan Grande, va a perdurar hasta 1951, y marcamos esta fecha porque es justamente el momento, ¿no? Ahí hay como una transición y empezamos a vislumbrar y empezamos a visibilizar un proceso, ¿no? Si bien la experiencia perdura hasta el 51 de la escuela y da paso a la escuela de visitadoras y enfermeras, pero también entendemos que es el inicio de un amplio proceso que va a durar un poco más de una década. En este horizonte es donde nos interesa cómo reconstruimos, ¿no?, cómo llegamos y cómo vamos como dialogando en cierta manera y reconstruyendo el siglo XX desde el eje de la educación. Y aquí es donde aparecen, ¿no?, solamente fuentes que implican para nosotros en el quehacer y en el oficio histórico, sino también que aparece la importancia de las fuentes, que en este caso el próximo jueves María Mercedes nos va a estar compartiendo las proyecciones que tiene la prensa dominica y principalmente la hoja santiagueña. Y ahí, a partir de esta experiencia, vamos como vislumbrando, ¿no?, recuperando algunos conceptos, algunos tópicos, algunos elementos centrales que están ahí permitiéndonos reconstruir los debates referidos a educación. También, bueno, dentro del convento, el libro de oro, y lo que refiere a leyes, decretos, periódicos locales, que también son como fuentes centrales al momento de transitar el siglo XX. ¿Qué acciones generales encontramos, ¿no?, cuando miramos estas fuentes y concretamente la hoja y algunos otros periódicos que por ahí también son como de algún acceso complejo, pero que podemos ir como mirando? Encontramos que en estos avances en términos educativos está presente la cuestión de la educación de los jóvenes, la educación de las mujeres, de los hombres, y empezamos a tener como presente que hay como ciertas iniciativas que están como enfocadas, ¿no?, en la conformación de asociaciones, el Círculo de Obreros Católicos.
la Acción Católica, que comienza a tomar cierta presencia, que sostiene la prensa católica, algunas otras movilizaciones y ofertas educativas, como por ejemplo podemos mirar que en marzo del 29, ahí María Mercedes lo remarca y toma referencia en ese sentido de que hay presencia de escuelas católicas dentro del territorio provincial, y en este sentido las que son como sostenidas por la orden en sí tienen que ver con, en principio, una para mujeres y otra para varones, y ahí está presente esta que marcábamos anteriormente, que es la escuela Fray Juan Grande para varones y Justo Santa María de Oro para mujeres. Es decir, que tenemos presencia y hay accionar educativos en términos de mirar los aspectos previos al 51, ¿no? También un elemento central para recuperar aquí es cómo surge, cómo se construye los debates y qué está pasando en este sentido en el mundo, ¿no? Eh, para pensar la formación técnica superior no universitaria, que era como un interrogante central en este proceso de cómo dialogamos, ¿no? Con todo este marco previo inicial, cómo podemos ir como reconstruyendo y mirando el contexto. Bueno, sí, en Núñez Hover, por ejemplo, nos propone, él establece como cierta periodización y 3 momentos, que estos momentos vienen a coincidir con justamente esta necesidad de comenzar a mirar la formación técnica, ¿no? Él plantea que hay un primer momento que es entre el 40 y el 60, en donde la educación y la ciencia son como la llave del desarrollo. Posterior a eso, a partir de el final de los 60, el 70, y comenzamos a mirar algunas proyecciones neoliberales a nivel latinoamericano, y comenzamos a tomar como referencia que hay un giro, y en ese giro aparece necesariamente la formación práctica, ¿no? La formación práctica en diálogo con la ciencia y preponderantemente la necesidad de involucrar a la tecnología, ¿no? De ayornar estos elementos como en un segundo momento clave que viene como a dialogar con la experiencia que tenemos nosotros en el 51, es decir, que tempranamente lo que vivenciamos con el instituto, con la escuela, va a marcar una referencia central dentro de la provincia y dentro también del contexto regional. Y bueno, un tercer momento que tiene que ver
el proceso de mirar esto como un proceso, entendemos que van a transitar y va a haber egresados y va a haber egresadas y va a tener un fuerte crecimiento en términos de matrícula, en términos de organización, pero también tenemos que pensar que de alguna manera el Estado comienza, ¿no?, a reconocer, y esto se da bien entrada ya a la década del 60, donde, bueno, ahí citamos algunas cuestiones que tienen que ver con lo que marcábamos anteriormente, esto de las fuentes, la ley del 62, donde se reconoce, ¿no?, a la escuela la categoría de instituto. Entonces ahí vamos como teniendo en esta idea que marcaba recién, la idea del proceso, ese proceso de construcción que se da, asume sentido a partir del reconocimiento de alguna manera del Estado, ¿no? Y aparece la referencia esta referencia de la teoría del capital humano, de esa inversión que debe realizar el Estado, los espacios, desde la educación, y es la calidad de la fuerza del trabajo y la calidad de las técnicas productivas. Es decir que mientras estas políticas comienzan a proyectarse a nivel regional, el instituto ya está presente, ya tiene cierta proyección para la década del 60, si bien todavía como escuela y está, ¿no?, ahí en esa transición hacia su reconocimiento como instituto, pero entendemos que la lectura que realiza el Frey en la década del 50 es bien interesante y marca, ¿no?, un proceso que es como presente para este contexto concretamente provincial. También podemos entender nosotros que mirando la proyección del Estado nacional, hay en cierta manera, podríamos entender que hacia ahí en forma contemporánea, ¿no?, unos años después, en principio la creación del Consejo Nacional de Enseñanza Técnica, que esta semana ha sido como interesante, ¿no?, porque a partir del 15 de noviembre, que en esta semana, el día 15 de noviembre, hemos tenido como la referencia nosotros de recuperar la importancia de la ley 15.240, que viene como a tener muy presente la organización y de alguna manera la proyección que comienza a tener la enseñanza técnica, y posteriormente ya para la década del 70 el Consejo Nacional de Educación Técnica, ¿no?, que es como mirando algunas cuestiones que están presentes en el Estado nacional. También recuperamos algunas otras cuestiones que tienen que ver con el Estado provincial, y ahí sí tenemos que mirar y tomar como un cierto distanciamiento, ¿no?, en esta idea de hacer un zoom. Si bien el Consejo General está presente, ahí es como capítulo de otras ponencias, para 1986, ahí con un proceso amplio del retorno de la democracia, tenemos nosotros, que es anteriormente, ¿no?, pero en el 86 encontramos nuevamente nosotros que hay una comisión mixta en la legislatura provincial que se organiza y que instala nuevamente el Consejo General de Educación, y que también nos va a permitir de alguna manera mirar, ¿no?, en esta idea como hacemos con el Estado nacional, tomar como referencia de la creación a partir de su artículo 6 de algunas direcciones. Y algunas direcciones que tienen que ver con una cierta organización, un organigrama que nos invita a pensar que para ese momento también por fuera del Instituto San Martín tenemos ya presencia, ¿no?, en el Estado, en todo el territorio provincial, de los institutos de formación docente, que hay, ¿no?, en esa transición que se da a partir de las décadas del 50 y el 60, el caso, por ejemplo, del 62 en adelante, del ISPP número 1, y a partir del 70, otros institutos de formación docente, los IFD, a partir del 70 y el 71, que están como ya presentes en el territorio provincial.
Pero en este sentido, algo que quería remarcar es esta cuestión de la ley 5.569 del Consejo General y también la 5.803 del 89, donde miramos nosotros la creación, ¿no?, del Ministerio de Cultura y Educación ahí dentro de la provincia. En esta referencia central nosotros tenemos que proyectar que la organización y este proceso que vivenciamos a partir del 50, del 51, con la escuela, a partir de ese diálogo que marcaba entre estos tres elementos, ¿no?, que tienen que ver con pensar la dinámica que asumen estas instituciones y el diálogo entre estos actores y la presencia central del Fray Julio Orellano, nos va a permitir a nosotros entender que hay una lectura de esa realidad y que también comenzamos a entender de alguna manera que hay un desplazamiento y una necesidad de proponer ofertas diferentes a la formación docente, al magisterio concretamente, ¿no? Y ese desplazamiento de la matrícula lo podemos nosotros reconocer a partir de la estadística que miramos en el libro de oro de la escuela y del instituto, ¿no? Hoy instituto, cómo ese crecimiento que va teniendo y además la proyección de esta formación técnica a partir de ofertas que comienzan a tomar sentido y que comienzan a tomar como cierta referencia, nos permite de alguna manera entender cuál es el contexto en el cual la propuesta asume cierto sentido y comienza a tener esta proyección que toma como referencia, ¿no?, toda la década del 50, toda la década del 60, toda la década del 70, y que encontramos nosotros hoy consolidada y que hoy reconocemos al Instituto San Martín de Porres dentro de este marco de referencia de sus 70 aniversarios como una trayectoria y un proceso central a poder recuperar, a poder historizar, ¿no?, que justamente es como hoy una proyección de mirar ese siglo XX y a partir de ello volver como a esta década central del 50, a la figura del Fray Julio Orellano, y de esta propuesta que asume sentido y que es hoy necesaria de volver a recuperar y de analizar. Eso es todo lo que habíamos propuesto. Quedamos ahí abiertos a preguntas. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, licenciado Hugo Suárez. Hay una sección en el chat de YouTube donde las personas que deseen pueden dejar sus preguntas. O sus consultas. Nosotros, desde el Instituto San Martín de Porres, cuando nos planteamos rever parte de la historia y rever qué es lo que pasó durante estos 70 años como institución, vemos cómo la Orden de Predicadores, que son quienes fundan, a donde pertenece Fray Julio Orellano, fundan el Instituto San Martín de Porres y además de esta tarea evangelizadora también siempre estuvieron interesados por la cuestión social, por la cuestión educativa, y cómo el contexto en el que usted marcaba en esta mitad del siglo XX es que surge la necesidad de tener instituciones que tengan que ver con lo educativo y también con lo sanitario. Doctora, le cedo la palabra. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, como para ampliar un poco la visión de Armando, quería hacer el enfoque justamente desde la importancia del instituto en el aspecto sanitario y de la enfermería, porque hasta fines del siglo XIX y principios del XX, quienes desempeñaban las tareas de enfermera eran mujeres generalmente, algunas evangélicas que venían de otros países
o esposas de médicos y hermanas monjas, o sea, en donde primaba la caridad, lo hacían como un servicio caritativo. Recién a partir de 1920 se crea la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja, 1922, 21 más concretamente, en Santiago, en donde va a pensarse a la enfermería como una profesión, o sea, que deje de ser un servicio voluntario y que esté relacionado con la caridad, sino que sea una profesión. Y la importancia que tiene el Instituto San Martín de Porres, bueno, cuando surge de la Universidad Popular, que es una asociación también de hombres y de mujeres que de buena voluntad participaban en esta universidad, que se dictaban desde cursos de corte y confección, cocina, hasta esta incorporación de este instituto, cuando se crea en 1951. Creo que la importancia principal radica en que se piensa la asistencia social y la enfermería como una profesión, o sea, como la posibilidad de un instituto que va a otorgar títulos profesionales a sus egresados y egresadas, porque fundamentalmente eran mujeres, que realizaban las prácticas en los hospitales. Iban al Hospital Independencia y al Hospital Mixto, que se llamaba en ese entonces, después cuando fue creado el regional, a realizar las prácticas, y los profesores, que eran fundamentalmente médicos, varones, hombres, médicos prestigiosos de Santiago, y que enseñaban ad honorem. O sea, sí, aquí tenemos varios aspectos importantes que nosotros tenemos que rescatar del rol de la institución en la comunidad, en donde no solamente se va a brindar la posibilidad a mujeres de sectores, de distintos sectores sociales, que no es lo que generalmente está en el imaginario colectivo, que provenían de sectores bajos. Por el contrario, era una profesión, digamos, aceptada por la sociedad para las mujeres. La enfermería, muchas eran de sectores medios, incluso las fotos del libro de oro se puede observar en un caso, Sara Shibur como abanderada, que después llegó a ser profesora y rectora de la Escuela Normal Manuel Belgrano. Entonces, me parece que son las dos instituciones, la Cruz Roja y el Instituto San Martín de Porres, ya posteriormente, 30 años después, pero igual se necesitaba, porque no egresaban tanta cantidad de enfermeras y de asistente social de la Cruz Roja, que forman profesionalmente, o sea, se empieza a concebir como una profesión. Y realizaban las prácticas, como digo, en los hospitales, y no solamente eso, las visitas de las visitadoras médicas las realizaban en los barrios populares, en los barrios carenciados, en las cárceles, sobre todo en la cárcel de mujeres. Dictaban cursos gratuitos para las escuelas secundarias de puericultura, de enfermería, de primeros auxilios, etcétera, cursos de perfeccionamiento para docentes. Entonces ocupa en la sociedad santiagueña un lugar vacante hasta ese momento. Eso creo que uno tiene que destacar. Y cuando viene el periodo del reconocimiento como instituto de nivel superior en 1962, que tiene que ver con una etapa, sobre todo a partir del gobierno de Frondizi, en que se permite la incorporación de la enseñanza privada, cobra aún más relevancia esta función social que quiero destacar de las visitadoras y de las enfermeras egresadas del Instituto San Martín de Porres.
que incluso la provincia le va a asignar un presupuesto para el pago de los docentes. Por supuesto que era un pago mínimo, pero igual seguía teniendo docentes de primer nivel. Si nosotros observamos la lista de los docentes, Sara Díaz de Jaén, Eduardo Martínez Bertolí, otras que, bueno, el fraile fundador, pero muchos médicos que van a continuar siendo docentes por un sueldo que realmente era bajo, pero a pesar de los subsidios que recibía de la provincia. Incluso traen importantes conferencistas como Gaspar Chico Fernández, que es un destacado intelectual tucumano, que disertó, por ejemplo, sobre el proyecto tomista del nuevo orden social, otros disertantes, Santiago del Estero, médicos, y además, desde el instituto se crea el Círculo de Enfermeras Católicas, que va a establecer la Semana de la Enfermería con celebraciones y demás. Entonces, me parece importante destacar esto, que la enfermería y la asistencia social surge en Santiago del Estero de dos instituciones privadas, la Cruz Roja. Bueno, la Cruz Roja tenía un respaldo internacional, y el Instituto San Martín de Porres, dependiente de la Orden de Predicadores. O sea que la Orden hace un gran esfuerzo en crear esta institución y en sostenerla. Y un poco sale de su esquema, por así decir, tradicional de la enseñanza primaria para chicos pobres, que era la escuela Juan Grande y la otra escuela para niñas, y amplía el panorama educativo, jerarquizando la profesión de la enfermería y de la asistencia social y de las visitadoras médicas. Incluso se preocupa de temas como de la delincuencia juvenil, de ver las situaciones en que vivían los sectores carenciados, de visitar las casas baratas, entre comillas, que se denominaban así, que se construían en los barrios pobres. Entonces, su proyección va más allá del instituto, o sea, abre las puertas de la institución para las conferencias, para visitar otras escuelas, para visitar barrios. O sea, es una proyección social muy importante, que supera las expectativas de lo que sería una enseñanza superior. Nada más eso como aporte. Sí, bueno, y ahí en ese... Muchas gracias. Sí, María Inés, algo para sumar en ese diálogo, ¿no? Es como otra perspectiva y otra ventana que queda ahí pendiente para seguir reconstruyendo y mirando, que es el rol que asume y que se proyecta sobre la mujer a partir de una función social que comienza a tener, y también dentro de un marco que le permite sostener una profesión a partir de un título por fuera, ¿no?, de la formación docente. En este sentido también, ¿no?, hay que mirar y entender, además de lo que propone la profe María Mercedes, que también seguramente es una perspectiva a reconstruir y a mirar y a seguir repensando, ¿no?, el rol que asumen estas mujeres, y también desde la formación, algo que recuperaba la profe, de estos actores que se involucran, que forman parte, que sostienen sus cátedras, que sostienen sus actividades, para un tiempo donde, sí, el tema de los honorarios, el tema de los catedráticos era una cuestión a reconstruir y a mirar, ¿no? Ahí entre comillas también. Pero aún así se sostiene la proyección, se sostiene el instituto, y hay una fuerte impronta dentro de esto que planteamos, que es esa proyección social que asume. Bueno, muchas gracias. Destacamos esto, ¿no? Lo que hablaba la doctora,
esta oportunidad de profesionalización que se le brinda a las mujeres de la época en tareas que estaban siendo muy requeridas. La enfermería era una. Nosotros tenemos como referencia en nuestro libro de oro también la Escuela de Visitadoras de Higiene, asistentes sociales. Estas son las primeras egresadas de lo que fue en su momento el Instituto Beato Martín de Porres. Y vemos como lo que decía, tenemos también como referencia los trabajos, las prácticas, que nosotros ahora le decimos prácticas profesionalizantes, en barrios carenciados. La primera referencia que tenemos es el barrio Cáceres, un barrio que todavía, por supuesto, existe en Santiago del Estero, la Casa Cuna, geriátricos que había en ese momento, y cómo a partir de allí nosotros nos planteamos, Instituto San Martín de Porres, nos planteamos como un rol social también, no solamente en la formación de nuestros egresados, con un claro lineamiento cristiano. Nosotros tenemos una misión y una visión que está ligada con los fundamentos de la Iglesia Católica, que llevan a esto. La rectora también puede hacer referencia al trabajo que realizan nuestros egresados en el ámbito social santiagueño, siempre con este aporte que intenta hacer el instituto a la sociedad santiagueña, desde lo educativo, desde lo social, desde la investigación. Bueno, no se está escuchando ahora, pero ya va a abrir el micrófono María Silvia. Gracias. Sí, un poco como para cerrar esta primera parte, antes de leer las preguntas que puede haber del público, vemos cómo la esencia de lo que es el Instituto San Martín de Porres y cómo fue pensado por Fray Julio Orellano se mantiene en la actualidad, ¿no? Esta necesidad de brindar una oportunidad de formación profesional a jóvenes que en sus primeros momentos fueron a mujeres, pero que hoy son para jóvenes, tanto para mujeres como para varones, y para adultos también que quieren emprender en algún momento de su vida una pronta salida laboral, porque al cabo de 3 años tienen una profesión en el campo de la salud que les permite generar un proyecto de vida digno a largo plazo. Así que bueno, eso se mantiene, y también se mantiene la esencia de toda la sociedad y la comunidad apoyando, ¿sí?, esta obra de la Orden de los Predicadores, para que el sistema sociosanitario de la provincia de Santiago del Estero pueda encontrar respuestas a sus necesidades y a sus problemas con la calidad educativa que se merecen. Porque aún hoy podemos decir que la labor que desarrollan en nuestros institutos los profesionales, tanto médicos como en el campo de la salud y del trabajo social, no vienen a trabajar solamente por la remuneración que puedan recibir, sino más que nada vienen con ese espíritu de formar jóvenes profesionales capaces de desempeñarse en un quirófano con las competencias adecuadas, o en un laboratorio, o en un laboratorio de radiología, o en donde les toque desempeñarse, ¿sí?, con las competencias profesionales adecuadas. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es hermoso escucharlos y sobre todo poder ver cómo a lo largo de este tiempo el instituto mantiene su espíritu, o el espíritu con el cual Fray Julio Orellano lo pensó para esta sociedad. Bueno, nosotros le agradecemos la participación al licenciado Armando Hugo Juárez, agradecemos la participación de la doctora María Mercedes Tenti. Este segundo encuentro de la Cátedra Abierta está planteado en 2 momentos. Este fue uno, y el próximo será el jueves 25 de noviembre a partir de las 20 horas, también por que es el canal de YouTube del Instituto San Martín de Porres. Agradecemos la participación de todos y nos vamos a volver a encontrar para hablar sobre la temática del Instituto San Martín de Porres. El encuentro siguiente, la doctora María Mercedes Tenti también va a hacer referencia
a la parte de las publicaciones periodísticas de la Orden de los Predicadores. Es así, doctora, ¿verdad? Sí, sí. Hasta el jueves que viene. Muchas gracias a todos por su participación. Esta propuesta, ¿sí? Quien se ocupó también de invitarla a la doctora Mercedes Tenti, que ella es parte de la institución y de la familia dominicana también. Pero bueno, muchísimas gracias, licenciado Hugo, por acercar esta propuesta al instituto. Bueno, y nos estaremos viendo el próximo jueves. Muchísimas gracias. Buenas noches y hasta luego. Hasta luego. Hasta el jueves.